¿Dónde dice la Biblia específicamente de un espíritu de estupor y de letargo? ¿Acaso lo dice de esa manera tan específica? Así es. Y yo quiero que usted me acompañe a buscar en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Y vamos meramente a leer Romanos capítulo 11, versículo 8. Yo, primero que nada, quiero decirle, en varias de nuestras transmisiones hemos sido claros con el caso de la realidad espiritual. Ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, obviamente en el primer siglo de la era cristiana, fueron el legado que nuestro Señor Jesucristo dejó y fueron los que nos dejaron inclusive parte del Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento fue por las cartas paulinas, es decir, los escritos de Pablo, que más técnicamente a través de ese hombre que inició persiguiendo a la iglesia, a través de él, es que tenemos la doctrina cristiana de forma clara. Vemos el enfrentamiento campal que tenían contra el reino de las tinieblas, contra la idolatría, contra la brujería, contra la hechicería y las experiencias espirituales que están escritas en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, que tuvo de forma bien clara el apóstol Pablo. Él es el que, a través de la revelación del Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y él mismo vio la categoría jerárquica del reino espiritual, de las tinieblas, del imperio de maldad del diablo que opera contra nosotros. Principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él fue arrebatado al tercer cielo y cuando después venía descendiendo, vio todo ese montón de criaturas que estaban en el segundo cielo y se les reveló el orden jerárquico de nuestro enemigo. Él tenía una batalla campal contra el mismo diablo, contra la brujería, idolatría, hechicería de su tiempo. Y Satanás la tenía difícil también, porque usted leerá en Hechos de los Apóstoles, que es el referido que yo le puedo dar bien claro de cómo tiene que ser la iglesia cristiana y qué es lo que da evidencia de lo que es realmente ser un creyente, como era la iglesia en el primer siglo. Poco después de que el Espíritu Santo había llegado, usted ve que hasta quemaban los libros de brujería, los libros de hechicería, de magia. ¡Ay, pero qué caro! Y estaban quemando cosas que eran caras para este mundo, pero caras también saliendo para la salvación de las almas, porque eso sí que de verdad sale caro. Y el apóstol Pablo, asimismo, como arremetía, el diablo arremetía obviamente también contra él. O sea, Satanás tenía una batalla campal contra la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana obviamente le estaba tumbando el negocio. Y yo quiero que usted entienda que todo esto que nosotros aquí hablamos y todo lo que desenmascara la realidad espiritual es como tal un conflicto de intereses en contra del enemigo, o sea, un conflicto de intereses contra el diablo, porque el Dios de este siglo, y es justamente el apóstol Pablo también que lo dice, el Dios de este siglo es el que ha cegado el entendimiento de muchos para que no crean en la verdad de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios. Y allí precisamente es donde viene este espíritu de letargo. ¿En dónde viene? Justamente en esta misma basura que está y ha obstaculizado y aún está cada vez más activa. Yo sé que internacionalmente, pero en el caso de Latinoamérica, relacionado a la brujería, relacionado a la idolatría, a la chupadera de yeso, eso está cada vez más activo. Y esa ceguera espiritual es impresionante, no solo en la chupadera de yeso, no solo en la idolatría, no solo en la hechicería, sino también que después de que se convierten, hacen ídolos de su ignorancia y de su religiosidad. Y ahí sí yo estoy hablando también de los cristianos. Y yo lo voy a probar bíblicamente. Yo voy a buscar en Romanos capítulo 11, versículo 8. Repito, Romanos capítulo 11, versículo 8, al revés, Romanos 11, 8. Donde el apóstol Pablo en su carta a los romanos habla de este espíritu maligno. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, estás viviendo por tu ceguera espiritual en una maldición en vida. No quieren oír y usted dice, oye, pero le estoy probando la cosa por la Biblia
Le estoy probando todo de forma clara en la palabra del Señor. Se lo he probado y se frustran. Se lo he probado a mis familiares. Quiero que salgan de la idolatría de Roma. Quiero que salgan de estar prendiendo vela, de estarse postrando y pidiéndole favores a estampilla. Y usted ve la ceguera espiritual. Ellos te dicen que eso no lo adoran, que lo veneran, que no, que la Virgen María no es diosa. No, pero le está diciendo madre de Dios. Entonces, ¿quién fue primero? ¿Dios o María? Como el dicho mexicano, ¿quién fue primero? Entonces el huevo o la gallina. Porque si tú, es que son una viva contradicción. Es como que tú me vieras con la boca llena mascando y yo te dijera, no estoy comiendo, no estoy comiendo. Así mismo de contradictorio. No, que todos tienen imágenes y hasta tienes imagen en una foto. Sí, yo tengo imagen en la foto, una foto mía, es una imagen, pero yo no me postro, o sea, no doblo mis rodillas ante eso, sea de familiar o lo que sea, no le prendo velas, no le rezo, no le pido favores. Se hacen los tontos, pero con esas tonteras no van a poder salir del embrollo cuando te enfrentes a Dios. Y Dios es un Dios celoso. Y la palabra lo dice claramente. ¿Y usted cree que yo soy el primero que le dice a ese montón de idólatras que dejen los yesos? Hay muchos en Latinoamérica que predican contra eso, pero ellos tienen este tapado, porque meramente están adaptados a las tradiciones. Por eso la Biblia te dice que Dios hace a todo mundo libre de ¿qué? De todo linaje, de todo pueblo, lengua y nación, porque allí se rompen las maldiciones generacionales y la gran maldición en Latinoamérica es la idolatría de Roma y la brujería y la hechicería, que prácticamente es el caso de lo mismo. Yo meramente le invito a que usted pueda estudiar la historia. ¡Ignorante, animal! Así hablan y mira, eso mismo son ellos. O sea, tú me vas a decir a mí que tú no adoras, sino que veneras, aunque la cosa está relacionada. Entonces, tú postrarías tus rodillas ante cualquiera. O sea, si tú me ves a mí caminando por ahí, tú me postras las rodillas porque eso no es adorar. Mire qué tontos se hacen. O sea, cualquier imagen que Dios mandó, como en el caso de el arca, etcétera, eso lo mandó Dios con un fin. Nadie del pueblo de Israel le prendía velas al arca del pacto, le rezaban ni le pedían favores. Y no es lo mismo cosas que Dios mandó a hacer a cosas que Dios nunca mandó a edificar. Cuando dice en la Biblia, ¿dónde dice en la Biblia beatos? ¿Dónde en la Biblia habla de confesionarios? ¿Dónde en la Biblia dice que los curas son los llamados a predicar y que no se pueden casar? Entonces, si seguimos por ahí, nos vamos del tema, pero realmente va muy enlazado porque es un espíritu de estupor. O sea, vamos a suavizarlo. Si la Biblia dice necedad, esa es la palabra bíblica, pero vamos a suavizarlo. Vamos a decirle testarudo. Bueno, así lo puedo suavizar un poco más. O sea, el diccionario define la palabra estupor de la siguiente manera: una disminución de la actividad intelectual acompañada de cierto aire de indiferencia. Eso es justamente lo que pasa, no solo con los que se postran ante imágenes de yeso, sino dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, porque les enseñaron así. Entonces, es exactamente la definición. El espíritu de estupor. El estupor, vuelvo y repito, es la disminución de la actividad intelectual. O sea, el cerebro lo tienes de peso, acompañado con cierto aire de indiferencia. No te interesa, no te importa, meramente te crearon así, así te queda. Entonces, esa indiferencia o insensibilidad trae a los cristianos, y ahora hablando de los cristianos, torpeza y desánimo que le impide crecer en Cristo y los estanca en un estado que les ciega la visión ante Dios o hacia Dios. Es algo similar como entrar, digámoslo así, en un tipo de sueño profundo, el cual nos pone a dormir y como tal, ¿qué puedo decirle? O sea, nos impide realmente en sí servirle al Señor. Eso es lo que es este espíritu maligno y lo dice la Biblia, lo acabo de leer bien claro. Con frecuencia, un nuevo creyente está lleno de celo por las cosas de Dios, pero todo cristiano, de no ser motivado y equipado, entra en un estado de indiferencia que lo desanima a servir a Dios. Entonces, es una cosa que está sucediendo hoy en día. Y yo voy a leer el muy conocido y sonado texto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Por más que sea sonado, parece que les entra por un oído y les sale por el otro. Dice, pero por cuanto eres tibio, no frío, sino ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y usted cree que la tibieza espiritual meramente representa cómo tú vas vestido? ¿Tú no crees que son tus acciones? ¿Tú no crees que es tu manera de pensar? ¿Tú no crees que es tu verdadero actuar en la vida cotidiana?
O sea, tú crees que tú estás caliente en el Espíritu Santo cristiano evangélico por cómo tú te vistes. Entonces, si bien yo tengo que apoyarte en lo que tú hablas sobre la idolatría de Roma que ha dañado a Latinoamérica, yo no puedo apoyar que tú tengas tus propios beatos ocultos, como el caso de una mera apariencia que ya te hace inmediatamente cristiano. Yo no te lo puedo apoyar porque eso no lo dice la Biblia. Entonces, hay que orar en contra del espíritu de estupor y de letargo, para que sea atado, para que se destruya esta indiferencia y entonces sea desatado un espíritu de servidumbre al Señor en su lugar. Entonces, hay unas señales y yo se las voy a mencionar. Número 1, ataca justamente de forma progresiva a las personas que tienen dones o tenemos dones, que tenemos ministerio, y también de forma bien clara aquellos que tienen dones y ministerios que aún no se han activado. O sea, se trata de anteponer, porque como yo he dicho anteriormente, si han dado seguimiento a nuestros videos o nos han escuchado antes predicando, o sea, el diablo, los demonios, etc., están en la esfera espiritual y afectan la esfera material, y la esfera espiritual se la conocen. Ejemplo, con solo mirarte ya saben qué pecados ocultos tú tienes. En la esfera material, para yo evidenciar que tú has hecho algo, yo tengo que traer evidencias tangibles materiales. Pero en la esfera espiritual, lo que tú hayas hecho ya se te revela, y los seres espirituales, sean malignos o no sean malignos, claramente lo ven. Imagínate Dios. Entonces, ellos pueden también olfatear, porque a los que Dios llama, también hay como que algo diferente, algo detectable por ellos. Es como, digámoslo así, como es la marca interna del Espíritu Santo. En el Apocalipsis vemos que la marca será externa, tanto para los seguidores de la bestia como para los 144,000 sellados que tendrán la marca de Dios en su frente en esos días. Así lo dice en la Biblia de forma clara. Pero ahora en la iglesia la marca es interna y ellos están en la esfera espiritual. Claro, impactan la esfera material, pero ellos pueden detectar con facilidad, con toda facilidad, las cosas en las que has caído, tus errores, tus debilidades, tu llamado, tu fuerza. Uy, y cuando ven las fuerzas que tú tienes, se asustan. Hace unos años atrás, yo les había contado, yo tuve varias experiencias, muchas experiencias a las cuales precedieron a nuestro llamado. Una de ellas a mí me llamó muchísimo la atención y yo estaba un poquito como que así en shock porque fue una cosa horrible. Yo llegaba de hacer los estudios universitarios. Yo me arrepiento 1000 veces. Mejor hubiera estudiado más que la Biblia y ya, porque realmente olvídese. Bueno, llegaba a hacer los estudios universitarios. Estaba estudiando para ese momento telecomunicaciones. Me quedé dormido en mi cuarto, cerrada la puerta ahí. Y la cuestión es que la mayoría de estas experiencias no es como salen las películas, que todo es de noche y de madrugada. Y sí, salen muchas experiencias de madrugada, inclusive a las 3 de la mañana, que es la hora más sonada. Pero conmigo, la mayoría a plena luz del día, mi hermano. 1 de la tarde, 12 del mediodía, así. Y usted sabe, y eso fue cuando estábamos en Puerto Rico, por lo menos esta que le voy a contar, porque aquí también hemos tenido, pero siempre a plena luz del día, que usted sabe que allá es caliente, es una isla, es un clima tropical. Entonces yo me quedo dormido y de momento me quedo frisado, o sea, no me puedo mover, me quedo como congelado en la cama. Yo dije, ay Dios mío, o sea, tenía plena conciencia de mí mismo mientras esto sucedía. Me quedo congelado en la cama y dijo, ay, y sentí una presencia. Yo dije, aquí viene algo. Yo estaba con una plena conciencia de sí mismo. Entonces imagínate tú el terror, que tú estás congelado en la cama y tú ves como un ser, un ente, una criatura espiritual con unas patas que parecían de animal, pero era un demonio. Me brinca, me cae encima, las patas la pone aquí y comienza como a olfatear. Mi hermano, eso era de terror, y yo estaba ahí frisado sin poder moverme y tenía pleno uso de mis facultades mentales, de todo lo que estaba viviendo. Y no te puedo decir que fue un sueño, no te puedo decir que fue una visión. No, fue algo que se vivió ahí real. Y yo estaba congelado. Parece que él con anterioridad lanzó como un tipo de poder que ellos tienen, que a la vez frisan al creyente para que no lo reprenda. Entonces ellos, por lo menos de la manera temporal, poder ver lo que quieren ver. Esos son los demonios, y los que han pasado por esta experiencia muchas veces se llama parálisis del sueño, pero aquí yo ni tan siquiera estaba soñando. Esa es la cosa. Yo me estaba quedando dormido, pero yo no me quedé dormido. Entonces empezó a ver y se quedó fijo
directo a mi corazón. Se quedó y algo lo sorprendió, y este aparato horrible, como verdoso, era horrible, con las patas eran de como que fuera de una persona humana, pero a veces parecían también las patas traseras de un saltamonte, pero fuertes, como que fuera, o sea, una persona. Entonces, cuando ve el corazón, pega un grito de susto, ¡ah! Pero eso fue como un sonido que traspasó en la esfera, que el grito de ese demonio, como que es como que si un, como dicen otros lados, ventilador o un abanico, un montón de aire, como que un aire potente te viene y te arropa, y entonces con ese aire tú estás así. Y cogió el impulso en las patas traseras y se fue corriendo. Entonces, estas experiencias son claros. Esto es muy claro. O sea, ellos ven, y si hay algo que de momento no detectan, porque entre ellos se riegan chismes. ¿Usted cree que el ser humano, que hoy en día le encanta tanto el chisme y se riegan las cosas y están los escándalos, usted cree que entre ellos no? Había algo, y fue a ver, y entonces se asustó, lo vio por sí mismo, porque de seguro le habían encargado algo y se fue corriendo como buen cobarde que es. Pero a mí me dejó impactado en la cama, porque ese grito era, imagínate, era como que te hubiera gritado en la cara el tiranosaurio Rex que tú habías visto en las películas esas de Jurassic Park o algo así. Es una cosa horrible. Entonces, ¿qué es lo que trae este espíritu de estupor? Ya tenemos claro, ellos saben, ellos conocen, estudian y ven claramente tus fortalezas, tus debilidades, y por medio de tus debilidades, si no las fortaleces, te tratan de hundir. Por medio de tus fortalezas no te van a atacar, sino que meramente van a buscar la entrada para derribar a través de tus debilidades, tu fortaleza. Esa es la estrategia maligna. Entonces, ¿qué es lo que van a traer ellos? Van a tratar de derribar estas fortalezas tuyas, de Dios, tus dones, etcétera, tu llamado, por medio de la insensibilidad, de la indiferencia, de la tibieza ante las cosas de Dios, y para ello pueden elegir también a personas, digámoslo de esta manera, de tu entorno. No van a elegir a una persona del Congo o una persona de por allá de la Gran Muralla China, van a elegir a alguien que está cercano a ti. No hace lógica que si yo te quiero hacer daño o quiero ver de esta forma estratégica cómo atacarte, no hace lógica que yo vaya a buscar a alguien que tú no conozcas. Ni tan siquiera en la esfera material es así. Entonces usted cree que el diablo y los demonios lo van a hacer así. No, mi hermano, claro que no. Van a buscar gente de tu entorno y hasta de tu propia familia, y hasta van a ver cuáles son tus fortalezas y debilidades con cada uno. Abre los ojos, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que van a traer? Bueno, van a provocar estancamiento espiritual, este espíritu de letargo. Entonces, hay que orar contra todo esto para poder derribarlo, y la respuesta es la oración. A mí me aterra, y yo he escuchado hasta predicadores que dicen que ya no hay que orar porque Cristo pagó el precio en la cruz y que Satanás ya fue vencido en la cruz. Fue vencido, pero de forma parcial. ¿Cuándo usted ya está en el cuerpo de gloria, y desde cuándo estamos en la Nueva Jerusalén? Usted lo que pasa es que les gusta engañarse, les gusta creer a las mentiras y vivir en una estratosfera. Ponga los pies sobre la tierra, ¿sabe? Porque la verdad tarde o temprano lo va a alcanzar, le guste o no. Vamos a ver, ¿qué más dice la Biblia? Ya hablamos en el caso de Romanos, pero mire lo que dice la Biblia, y este texto yo se los he dicho muchas veces, pero hoy de manera más clara, de manera más comprensible, pues obviamente vámonos a ver lo que dijo Jesús. Dice, cuando le preguntaron, Señor, pero ven acá. Lo llamaron aparte los apóstoles. ¿Por qué es que tú hablas por parábolas? Entonces Jesucristo dijo que, bueno, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire la maldición. Y al lado está la concordancia de lo que Jesucristo mismo habla de Isaías, pero si él mismo le dio la palabra a Isaías en su época. Él ya existía, el Señor es desde el principio. Lo que pasa es que ahí estaba en forma humana. Dice Isaías 6:9. Él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Ese es el espíritu de estupor en todo este montón de gente. Y eso es lo que está pasando. Y por eso usted ve, todo el mundo quiere saber.
el espíritu de estupor es uno de los que siempre ha estado actuando de forma muy activa en Latinoamérica de forma mayoritaria comparado a otros países. Y yo viajo, se ve, uno conoce la realidad del campo espiritual y dice en la Biblia, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo con esto? Que hay que conocer la fortaleza y las debilidades para entonces fortalecerse y ser de bendición y levantar Latinoamérica para Cristo. Porque no es que yo también esté señalando, porque obviamente la cosa no es así tampoco. Entonces, o sea, mire, no pueden ver. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo quiero que usted me acompañe, porque es que yo le estoy evidenciando ya todo lo que le digo con la Biblia. Yo quiero que usted me acompañe a 1 Samuel 15:23. Yo tengo que seguir las concordancias y hacemos, ¿verdad? Así una lógica y un ejercicio para poder interpretar y poder conocer estas profundidades espirituales. Si ya sabemos que ese espíritu de letargo, de estupor, está en la incredulidad, está en la idolatría, está en la persona que no quiere aceptar la verdad, está en la hechicería, en la brujería, en todo eso, y que tiene que ver con un pecado de espíritu, porque si tú pones a algo en primer lugar antes que Dios, estás en un pecado de espíritu, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad que le adoren. Y hay pecados del alma, del cuerpo y del espíritu. Y eso, la idolatría, es un pecado del espíritu. Pero mira lo que dice Samuel. A Saúl, los antiguos conocían la realidad espiritual de una forma clara porque tenían un trato con Dios bien profundo. Mira lo que dice 1 Samuel 15:23 cuando Dios rechaza a Saúl por su actitud. Porque como pecado de qué? De adivinación, o sea, ocultismo. Como pecado de adivinación es que la rebelión, ¿ve? Y como ídolos e idolatría, la obstinación, obstinado, no te quieren aceptar la verdad, quieren seguir en sus mismos dogmas y costumbres. Entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. ¿Para qué? Para que no seas rey. O sea, hay ejemplos claros donde este adormecimiento espiritual, que precisamente trabaja justo con ese espíritu de tibieza espiritual junto, porque él va a ser el principal responsable que muchos se queden aquí a pasar la gran tribulación. Entonces hay que sacar a la luz este espíritu de estupor que hace andar a sus víctimas como, digámoslo así, lelo, le dicen en otros países, sonámbulo, en un ego arrogante, sumergidos en un sueño espiritual profundo que les impide escuchar a Dios y tampoco entienden la escritura. Andan en tiniebla, caminan en tiniebla, apáticos, niegan la salvación, niegan un montón de cosas. Por eso usted los ve hoy en día, ese montón de predicadores, y yo no sé de dónde fue que ellos dicen que estudiaron teología, porque cuando yo hablaba con los teólogos con los cuales estudió mi mamá sus grados en teología, me respondían de forma bien clara, con firmeza, todas las cosas que yo les explico. Por eso yo estoy preparado. Pero esta gente, yo no sé, explican otras cosas. Ellos dicen que tienen, yo no sé qué en teología y explican un montón de disparates que eso no es así. Y a mí se me hace que como que esos grados en teología yo creo que no son realmente como que muy ciertos, ¿sabe? El espíritu de letargo. Bueno, desde la antigüedad, mucha gente ha estado presa, digámoslo así, ¿verdad? Con este espíritu. ¿Dónde lo podemos ver? Uy, en la muy sonada historia del faraón. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Por eso te decía que Dios endurecía el corazón de Faraón, porque entonces nos vamos de nuevo aquí a Isaías y a lo que Jesucristo dijo, porque él ya tenía planeado un juicio, ya era demasiado. O sea, justamente como era la actitud de ellos, ellos mismos planificaron su juicio y la primera potencia mundial de ese momento, de ese tiempo, en aquella fecha que era Egipto, Dios mismo peleó contra ellos y los humilló. No era, mi hermano, una casualidad que una vara se convirtiera en serpiente. ¿Qué era lo que tenían los faraones en su, bueno, digámoslo de esa manera, en su corona real? Era eso. Entonces, hasta en la parte simbólica. O sea, Dios los dejó sin cosecha, un montón de juicio, sin los hijos primogénitos, se llevaron cuanta cosa que se pudieron llevar los israelitas, aunque después trataron de regresarlos para atrás y después se hundió la caballería. Dios destruyó ese imperio en ese tiempo, Dios peleó contra ellos y eso quedó en la memoria grabado hasta de los habitantes de Nínive, a los cuales muchísimo tiempo después le fue a predicar Jonás de mala gana. Dentro de 40 días Nínive será destruida, usted sabe, así.
de mala gana porque no quería que se arrepintieran. ¿Cómo espiritualmente se está viendo la iglesia? Bueno, mi hermano, usted me perdona, pero yo creo que es espiritualmente así. Es una cosa terrible. A mí me habían mandado, ¿verdad?, esa foto y yo comenzando a mencionarlos ahí, es increíble. O sea, detrás de esta ceguera hay este espíritu de letargo, un espíritu maligno. Entonces, se apodera como tal de las personas. La Biblia registra algunos casos claros en esto. Por ejemplo, cuando Dios envía a sus profetas para llamar la atención del pueblo, pero muchos no entienden ni creen, como le pasó a Isaías. Entonces, número 2, cuando el mismo Dios hecho hombre se revela a la humanidad en tiempos del ministerio del Señor Jesucristo y lo rechazaron y estaban llenos del espíritu de estupor. Jesucristo les dijo, mira, con la generación de Jonás, de Nínive, toda esa generación se convirtió con ese simple mensaje. Estoy parafraseando las palabras de Jesús. Pero aquí hay más Jonás que en este lugar. Por eso la generación de Nínive lo juzgará a ustedes. Entonces ya ese nos da un indicio de cómo serán estos juicios. Inclusive parece que generaciones también juzgarán a otras, dado de parte del caso, pues obviamente de la actualidad, de la autoridad de Dios delegada. Entonces, en tiempos finales, este espíritu de estupor será más fuerte a causa de las riquezas, la tecnología. Es lo que vemos. O sea, mientras más crezca, más la tecnología, la riqueza, los medios, más fuerte será. Y los gobiernos del mundo, obviamente, donde Satanás engaña mintiendo y donde hay una continua pelea, donde hay una continua pulseo en la parte espiritual para ganar el corazón de los gobernantes, para promulgar o no leyes contrarias. Y por eso es que la Biblia nos dice que debemos de orar por las autoridades y por todos aquellos que obviamente están en eminencia. Y lo que yo les puedo decir relacionado a este espíritu de estupor, no solo se mueve en el mundo, sino pues como sabemos, obviamente en la iglesia, si ahí es donde principalmente va a operar. Entonces, por eso hay tanta gente tibia, apática, falta de compromiso, falta de seriedad, falta de coherencia, de autenticidad, porque han perdido su primer amor y han perdido el rumbo de los santos. No aman al Señor porque el único santo es Dios. Entonces, con las intrigas, con la peleadera, con la chavienda, con el lenguaje de la calle, quieren hacérselo más santo. Tú no eres santo, mijo. El Señor Jesucristo, el único santo, fue el que vino a morir por todo y ni siquiera la mujer adúltera la acusó teniendo poder para hacerlo. Entonces, esas son las cosas del ser humano. Gente, en el caso de la misma palabra, que vemos también que además del faraón de Egipto, fueron movidos y seducidos y apoderados por este espíritu de soberbia y de estupor. Una dureza de corazón que vino a la vez con ellos una verdad en el caso de una maldición. Bueno, vamos un momentito a hablar un poco sobre el caso del faraón de Egipto, de muchos reyes de la antigüedad y de grandes gobernantes de hoy. O sea, este tipo de personas son los que están endurecidos, son los que no oyen, son los que no obedecen a Dios. Entonces ahí es donde Dios los derriba. Cuando el estupor se apodera de alguien, le queda muy difícil arrepentirse y entonces Dios se manifiesta muchas veces, pero, o sea, ellos no se arrepienten y la persona actúa dando la espalda y permitiendo lo que se llama iniquidad, que es la evolución de pecado sin fruto de arrepentimiento. Entonces, el otro es muy conocido, no solo con el caso de Faraón, sino también con Sehón, rey de Hesbón, cuyo nombre significa arrastrar y arrebatar, que era un rey con el corazón endurecido, violento y belicoso, con sed de poder, que eso pues obviamente genera codicia, donde los israelitas cuando iban camino a la tierra prometida le pidieron permiso para pasar por su territorio, pero se negó. Y a cambio el tipo sale también a hacerle la guerra, pero finalmente ¿qué pasó? El fin fue que fue vencido y destruida la capital de su tierra. Eso lo dice, ¿verdad?, en la palabra Deuteronomio 2:30. Yo lo voy a leer. Dice, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su territorio porque Yahvé había endurecido su espíritu. Vuelve otra vez. De ahí es donde viene esa definición. Y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Es que cuando tú ves estas mismas tendencias
y estas mismas, digámoslo entre comillas, coincidencias bíblicas, ahí es donde ya tú comienzas a asociar una cosa con la otra y entonces puedes ver claramente lo que revela la Biblia relacionado a esta realidad espiritual de estupor. No quieren oír. Entonces Israel también hizo que la ira de Dios se desatara contra ellos, permitiendo también que fueran cautivos. Bueno, en la división del reino, el caso del reino del norte, Israel con los asirios. Después duró un poquito más el reino del sur por los reyes justos que hubo allá, en comparativa con el reino del norte, que eso era de un desastre. Y después fueron cautivos por los babilonios. Entonces, el estupor viene con rebelión religiosa, viene con legalismo, viene con incredulidad. Voy a seguir leyendo por aquí. Vamos a Juan 12:40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni se conviertan, ni puedan ser sanados. Juan 12:40. Y estos son los aspectos no solo de gente sin Dios y sin ley, sino también son de la gente que dice conocer a Dios y su palabra, pero no hacen su parte en el reino de Dios porque carecen de madurez espiritual, pues lo que tienen es religión, rebelión, falta de fe y el estúpido lenguaje de la calle. Y me perdona, pero esa es la definición exacta que yo puedo decir. Para los cristianos que permanecen así, hay palabras duras que deben de oír. Dice en la Biblia, Isaías 56:10, dice: sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, aman el dormir. Y mira, y esos son los mismos que dicen perros, cerdos, afeminados. Ese es el mensajito que ellos dan, y especialmente lo están haciendo mucho en Centroamérica, donde ustedes lo que dan pena es con el legalismo que tienen ustedes allá. Ahí no se mueve Dios por ningún lado. Cuando ustedes de verdad comiencen a creer en Dios y en un Dios de poder, sin apostolobo y sin ese legalismo ridículo, Dios va a restaurar sus países. Se lo digo yo de corazón. Y si esta palabra no es de Dios, entonces ahora mismo tú no te estás revolcando, porque obviamente esta palabra es como cuando Jesucristo le hablaba a los fariseos. Entonces hay algunos que piensan que con hacerme antipatía a mí ganan cualquier cosa. Bueno, pues hágasela a Dios porque el mensaje es de Dios. Y yo no estoy para estar lambiéndole el zapato a nadie. Aquí me llamó Dios y aquí decimos lo que Dios nos dice. Y esto, espíritu de estupor, es una realidad. Es una realidad. Y lo vemos claramente. O sea, las personas que están bajo este espíritu son aquellos que han endurecido su corazón y viven en ese sueño profundo porque no escuchan a Dios, no entienden la escritura, andan aletargados, apáticos, tibios, rechazando todo lo que Dios les manda, atrapados en las costumbres y sí, costumbres del mundo, porque las costumbres del mundo no es solamente lo que a veces ellos exageran como pecado que ni tan siquiera a veces es. Las costumbres del mundo son todas esas tradiciones que van ligadas y que quieren ligar con el evangelio y donde por esta misma razón viene la confusión. ¿Usted cree que el diablo no sabe culturalmente de dónde viene cada persona, cómo es culturalmente el sector de cada cual? ¿Usted cree que eso el diablo no lo va a usar en nuestra contra? Y los demonios, ustedes piensan que ellos están ahí porque sí, si ese es el trabajo de ellos y ellos tienen una capacidad superior a nosotros. Yo si no duermo, si tú si no duermes, seamos de la edad que sea, no, pero es que yo soy viejo, viejos o jóvenes, si no dormimos, no podemos. Se los digo de forma clara, ellos no tienen límites para eso, ellos no necesitan dormir, no necesitan descansar, ellos están sin descanso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tratando de destruir. Por cierto, los ángeles fueron creados cuando ni siquiera estaba la existencia del tiempo, entonces ellos tienen una capacidad superior a nosotros. Yo tengo que saber también mi fortaleza y mis debilidades y diferentes a ellos, yo tengo que descansar, pero ellos no descansan, entonces yo tengo que trabajar esto y ver que la cosa es seria, pero que Dios también me ha dado la victoria. Pero obviamente, si yo no pago un precio, entonces, ¿cómo es? O sea, yo quiero que me digan cómo es. O sea, esta persona que esté bajo el influjo de este espíritu de estupor no va a ver más allá de las narices, va a defender con torpeza su estupidez mental y reacciona tardíamente para comprender lo que le rodea. El estupor aturde el entendimiento, por eso muchos se niegan a comprender la realidad y a aceptar la verdad, debido a su ceguera espiritual, que es una característica del mundo actual que se ha alejado del Señor. Y las personas bajo este influjo de estupor son movidas por su yo creo.
me parece. Oye, es mi opinión. Oye, pero oye, ya nos estamos como que actualizando. Oye, pero la Biblia, wow, la Biblia como que tantos miles de años y está actualizada a nuestros tiempos. Pues parece que estamos viendo que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Oh, me parece. Oh, es así. Opinando sin saber ni tres pepinos de lo que opina. Es una cosa, está brutal. Entonces, la realidad es, yo para ir concluyendo relacionado a cómo espiritualmente, lamentablemente se ve mucho, así vendado, cegado. O sea, la realidad es que es el momento de edificar carácter. O sea, carácter porque Dios da prueba, pero también da soluciones. Y Él permite que a veces seamos zarandeados para ser confrontados de nuestros pecados ocultos y acciones en lo secreto para que no seamos avergonzados en público, que al mismo tiempo seamos conscientes de nuestra debilidad y necesidad de Dios, pero como tal podemos reconocer, rechazar, renunciar. Es lo más fácil, echar fuera el espíritu de estupor en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesucristo, y hay una solución para vencerlo. Es el arrepentimiento, reconocer, o sea, reconocer que aquí el que manda es Dios, no tú, no tus propias opiniones, no tus propias leyes, no tu propio qué sé yo. Es la realidad espiritual. Y cuando hablamos de estas cosas, mire cómo la Biblia hace que se caigan las escamas. Entonces, ¿en quién creíste tú? ¿En Dios, en la Biblia, en la evidencia? ¿O cómo es? Hay que decidir. O sea, si yo te estoy probando la cosa bíblicamente hablando, tú lo que tienes que hacer es orar. No, pero es que ya escuché de tal predicador por ahí en tantos años. Usted se supone que la cosa sea directa de usted con Dios. Cualquier cosa, usted en confianza, pregúntele a Dios. Miguel tiene razón. ¿Qué tú me puedes decir de esto? En confianza, arrodíllese. Bueno, si ora, porque si tampoco ora, no ayuna y quieres venir a opinar, entonces, ¿cómo es eso? Es increíble, de verdad. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Librémonos de todo espíritu maligno y de toda obra perversa del reino de las tinieblas, porque en Cristo hay salvación, hay perdón y hay liberación, pero tienes que venir a Él, no a mí. No, yo te traigo meramente la palabra. Ahí te lo dejo. Y el que decide eres tú. A veces aquí hay dos o tres llorando con ese mismo espíritu de estupor. ¡Ay, pero! Llorado como que, mire, a mí no me interesa la decisión que usted tome. Eso es su problema. Ya la mía yo la tomé. A mí lo que me interesa es que este mensaje llegue y que si usted acepta la verdad, qué bueno. Si no, el problema es tuyo. El problema no es mío. Dios bendiga a todos. Hacia adelante en el Señor. Ha sido más que un placer el haber estado con ustedes por acá. Cuidémonos de toda acechanza del enemigo, no ignorando sus maquinaciones. ¿Y cómo hacemos para no ignorar sus maquinaciones? No es solamente tener los ojos abiertos, es meramente escudriñar también las sagradas escrituras, orar, clamar, es todo lo que se nos ha dado. Mire cómo apenas tomé un tiempito para hablar de todo esto en concordancia bíblica. Mire cómo todo esto salió a la luz. Que Dios le cuide, que Dios le proteja, le amamos y que Dios le bendiga con poder y gloria.